la ayudantía 5 es sobre acciones. Nos dicen que la empresa tiene un patrimonio compuesto por 250.000 acciones y nos entregan el dividendo por acción desde el año 2008 hasta el 2014, y nos dicen que se espera que la rentabilidad de las acciones sea un 10%. Entonces la pregunta número 1, la A, nos dice: ¿cuánto debería pagar la empresa por la compra de Somi si asume que los dividendos crecerán a una tasa igual al 4,78%? Entonces, tenemos que evaluar el precio en 2014. O sea, el precio, el 2014, va a ser igual a los dividendos en cero, este año sería 2014 también, o sea, los 23,78 que nos dan en el enunciado, por 1 más el crecimiento, que sería el 4,78%, y dividido en R menos G. Entonces R sería el 10% de rentabilidad menos G, que sería el 4,78%. Y eso nos da 477,33. Eso sería por una acción. Entonces nos dicen que teníamos 250.000 acciones por el precio de cada acción que acabamos de calcular. Y nos daría esto el valor del patrimonio, que sería 119.332.500. Luego, para la B, nos dicen los porcentajes en que va a ir creciendo el dividendo a lo largo del tiempo, y que luego del 2019 crece en un 3% a perpetuidad. Entonces nosotros teníamos el 23,78 que nos daban el enunciado, que era el dividendo por acción en 2014, y entonces así calculamos los del resto de los años. El del 2015 va a ser el 23,78 por 1,11, el del 2016 va a ser 26,4 por 1,07, el del 2017 28,25 por 1,07, el del 2018 30,23 por 1,07, el del 2019 32,35 por 1,23, y luego necesitamos calcular la perpetuidad que sigue. Entonces tendríamos que el valor terminal de 2019 va a ser el dividendo en 2019, 39,79, por 1 más el G, que va a ser el 3% al que va a crecer para perpetuidad, dividido en R menos G. R va a ser la rentabilidad, que nos decía el enunciado que era un 10%, y G el 3% al que crece. Y eso nos da 585,48. Entonces, para calcular el precio vamos a tener que traer a valor presente cada flujo más el valor terminal, descontado a la rentabilidad. Entonces tenemos el 26,4 dividido 1,1, que es el 10%, y eso elevado a un periodo, más el 28,25 descontado al 10% por 2 periodos, más el 30,23 descontado al 10% por 3 periodos, más el 32,35 descontado al 10% por 4 periodos, más el 39,79 más el valor terminal, porque la fórmula la deja también en el 2019, 585,48 el valor terminal, descontado al 10% por 5 años. Al calcular eso,
el precio nos va a dar 480,4. Y eso es por una acción. Entonces también nos decían que teníamos 250.000 acciones por el dividendo, el precio, perdón, de una acción, 480,4. Y eso da 120.099.579. Ya, para el segundo ejercicio entonces tenemos algunos datos, como por ejemplo que se distribuye el 40% de las ganancias netas por acción, entonces por lo tanto se retiene el 60%. También sabemos que la rentabilidad histórica de las utilidades retenidas ha sido el 20% y que tenemos una rentabilidad semestral efectiva de 7,7033%. En la pregunta 1 nos pide cuál debiese ser el valor justo aproximado de cada acción. Entonces, lo primero que necesitamos es traspasar esta tasa semestral a una tasa anual. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? 1 más el porcentaje 7,7033% elevado, en este caso a 2, porque estamos pasando de una semestral a una anual y hay 2 semestres en un año, menos 1, y eso nos da un 16% anual. ¿Sí? Después también sabíamos que el G es la retención de utilidades por el retorno sobre la utilidad retenida. Entonces sabemos que se retiene el 60% y sabemos que tenemos un retorno de 20%. Por lo tanto, la tasa de crecimiento va a ser el 12%. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el precio en cero. En el enunciado también nos decían que la compañía acababa de pagar un dividendo de 200 por título. O sea que 200 va a ser el dividendo por acción en el año 0. Eso lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento y lo dividimos en R menos G. R sería la tasa que calculamos, el 16%, y G el crecimiento, que también lo acabamos de calcular. Y eso nos da 5.600. Ya, en la pregunta 2 nos dice cuál sería el valor justo aproximado si la empresa se comportara como una vaca de efectivo, distribuyendo el 100% de sus utilidades como dividendos desde el siguiente año. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que la utilidad por acción, cuando no se distribuye dividendos, cuando se distribuye solamente el 40%, es 200. Entonces es 200 cuando se distribuye el 40. Y cuando se distribuye el 100 es lo que queremos saber ahora. Por lo tanto, va a ser 200 dividido 0,4. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 más el crecimiento. Y eso nos da 560. Y entonces, ahora para saber el precio, sería 560, sería el precio ahora por el crecimiento, y dividido en la rentabilidad. Y eso nos da 3.500. En la 3 nos preguntan
¿Cuál es el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento de cada acción ordinaria en las actuales condiciones de retención del 60% de las utilidades? Entonces, aquí lo que tenemos serían los 5.600 que calculamos en el inicio, menos los 3.500 de ahora. Por lo tanto, sería 2.100. En la 4 nos preguntan cuál es la razón precio-utilidad de Stitches respecto a la utilidad actual en las condiciones originales, que reparte 200 por título correspondiente al 40% de su utilidad del ejercicio. Entonces, la razón precio-utilidad sería 5.600, que es lo que calculamos en un inicio, que sería el valor justo de cada acción, dividido en la utilidad actual por acción, que va a ser 500, que sería lo que habíamos calculado en la pregunta 2, el 200 dividido 0,4, y aquí en la fórmula nos viene el actual, entonces dejamos simplemente el 500, no lo tendríamos que multiplicar por el crecimiento, que es lo que habíamos hecho antes. Y eso da 11,2 veces.